Saludos y bendiciones a la comunidad religiosa, una vez más compartiendo con todos ustedes de su canal Guardia Espiritual. Hoy compartiendo, hoy les vengo a traer un tema muy interesante con respecto al rezo, al primer rezo de apertura cuando vamos a empezar a laborar. En la Ocha se le dice moyuba, nosotros en el Palo, en Malongo, le llamamos emboa. La importancia, creo que de esto nunca han hablado, si lo han hecho ha sido de forma muy superficial y creo que esta es la punta de la lanza. Si una lanza, si una flecha no tiene punta, no tiene ningún tipo de efectividad. Bueno, así de importante es este primer rezo para el religioso, para poder obtener eh, una buena respuesta, un buen resultado, digámoslo así. El rezo dentro de las religiones afrocubanas en general, no, pero yo me estoy refiriendo más en particular a lo que es el malongo, cuenta de varias etapas. La etapa, uno dice su nombre, el nombre de su casa, todas esas cosas, pero la parte más importante, y no es porque lo diga yo, más adelante les voy a explicar el porqué, la parte más importante del rezo de un religioso es nombrar a los ancestros de su linaje. Esa es una parte. El nombramiento de los ancestros de su linaje, y siempre en ese rezo debe haber una fracción de rezo donde se le heredó. Es como un mantenimiento, es un pedazo de rezo que tu padrino te enseñó, que le enseñó su padrino, que el padrino anterior le enseñó, y así sucesivamente fue pasando de padrino a ahijado, hasta llegar a usted. Bueno, esa parte de rezo es lo que nos conecta con ese primero del linaje. Les voy a explicar algo para que puedan entender mejor. Todo el mundo habla del Manicongo, todo el mundo habla de los 9 reinos del Congo, la historia, la fecha, todo eso está muy bien, pero nadie te habla de cómo fue que empezaron esos 9 reinos, quiénes fueron los fundadores de ese nuevo reino, el porqué y todas esas cosas. Yo muy brevemente les voy a explicar para que puedan entender el sentido, el objetivo de este tema. Los 9 reinos, los llamados 9 reinos del Congo, que de hecho no fue en el Congo, un lugar donde se asentaron estos 9 individuos, vamos a decirle así de esta forma, que eran sobrinos del rey del Congo. Sí eran sobrinos del rey del Congo. La historia de por qué y cómo y lo que ocurrió varía de un lugar a otro, pero lo que sí se sabe es que fueron 9 y que los 9 eran hermanos, que existió una mujer a la que se le llamó la gran madre de los 9 senos, que fue la madre de estos 9 de estos 9 reinos, de estos 9 reyes, mejor dicho, fundadores de los reinos estos. Bueno, estas personas lideradas por el hermano mayor Macongo, que se llamaba Macongo. Él fue quien repartió las tierras al llegar a este lugar después que pasaron Zaire. Bueno, él repartió los territorios y así fue que se fundó esos 9 reinos. Cada uno de ellos tenía o creó un rezo que se ha mantenido inquebrantable, inalterable hasta el día de hoy. El día de hoy, si usted va a África y participa de una ceremonia importante, usted va a notar que se va a decir esta fracción de rezo o frase o canto que creó ese primer fundador de la tierra. ¿Por qué? Porque esto es lo que conecta
con la ancestralidad. Eso es sagrado. Eso es lo que activa la magia, por decirlo de una forma. Eso es lo que hace que uno le rinda la pleitesía, le rinda el respeto para que se active, para que se active, para que salga el genio, por decirlo de una manera. ¿Ves? Entonces, esto se ha perdido mucho. El que llegó de África, por supuesto, él tenía este conocimiento, pero ya al llegar a Cuba, pasar varias generaciones, todo esto se perdió. Y mucho más que ahora, actualmente muchas personas ni siquiera saben quién es su abuelo. Tú le preguntas quién es tu padrino y te lo dicen malamente. Pero ya cuando tú le dices, ¿y el padrino de tu padrino quién es? Ya no vas a saber. Por eso es que yo insisto tanto. Deben preguntar, ¿de dónde viene usted? ¿Qué rama es? ¿Quién es su padrino? ¿Quién es el padrino de su padrino? Porque uno tiene que conocer toda esa trascendencia para poder, a la hora de hacer un rezo, nombrar a todas estas personas. Es muy importante nombrar a todas estas personas hasta llegar al primero. Y si no llega al primero, por lo menos que quede cerca. Y mantener sin alterar. Fíjense, es algo como la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No se cambiará ni un punto ni una coma. Exactamente así. Y eso que ellos no tenían nada que ver con la Biblia. Pero exactamente así. Es como se mantiene en África. Ellos no cambian ni una palabra a pesar de que el idioma pudo haber cambiado. Porque no es el mismo bantú de hace 100, 200, 300, 400, 500, 1000 años atrás que el que se habla en la actualidad. Y aquí quiero hacer una pausa, porque muchas veces sí recibimos este rezo. Algunos de ustedes se quedarán botados y dirán, pero ¿qué rezo? ¿Qué parte del rezo es? Muchos recibimos el rezo de nuestros padrinos. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora hay tan poca orientación. Muchas personas quedaron huérfanas de padrino porque falleció, o el padrino se fue, o se molestaron entre ellos y terminaron separándose. Y entonces están agarrando el conocimiento de libros y de aquí, de las redes sociales. Escuchan un rezo y buscan la manera de traducir y buscarle la lógica con el diccionario, pero recuerden que este diccionario que están utilizando es de la lengua moderna. Si le tratan de buscar la lógica al rezo que a ustedes se les entregó con un diccionario moderno, déjenme decirles que estamos completamente perdidos. Y es una cuestión de lógica. O si no, traten de traducir una frase del inglés al español de forma literal y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Que no tiene nada que ver, no tiene sentido. Usted puede decir, cuentas claras conservan amistades, y cuando traduce la frase al inglés puede decir, un ejemplo, cortas cuentas hacen perdurables amigos. Entonces, ahí tú notas que no tiene nada que ver la traducción al español con con la lógica que tú estás queriendo buscar. En ese sentido, es que estoy basándome para que ustedes puedan entender. Hay una frase que nos conecta con ese ancestro, con el primero de ese linaje, y eso tiene que estar sí o sí en nuestro primer rezo de apertura a la hora de trabajar, a la hora de iniciar una ceremonia. Pero no solamente eso, también están los mambos que son propios de la casa. Ahora todo el mundo canta mambos de todo el mundo, pero no es lo mismo que a ti te pongan una canción que no te gusta a que te pongan una canción que es la que te hace que tú bailes, aunque no sepas bailar. Tú agarras a un bisabuelo, un tatarabuelo y tú le pones reggaetón y le voy, pero cuando tú le pones una canción y de paso que sea la canción preferida de él en su época, esa lo va a animar mucho más, te lo va a agradecer mucho más. Bueno, así mismo es. Y con las deidades es exactamente igual. Siete Rayos, Sarabanda, Cobayende, todos tienen muchos caminos y cada uno de esos caminos tiene un rezo en particular. Quizás algunos digan, bueno, ¿y de qué está hablando este hombre ahora? Pues sí, cada uno de esas deidades tiene un rezo en particular, un saludo, es una forma de honrarlo. Mame Tucuba y Tamatamba.
viva la gran guerrera. Ese es el saludo Mametu, el nombre o uno de los nombres de Centella. Y se responde Kiwa Matamba. O sea, viva Matamba, que vendría siendo viva Centella. Kisimbi, uno de los nombres por el cual se reconoce a Cholahuengue. Mametu Kiambote, escuche, Mametu Kiambote Masa Masensa, que significa, oh bella madre de agua dulce. Y la respuesta de eso es Kisimbi es, o sea, Kisimbi es. Y así, todos, por todos los caminos que tienen, cada una de esas deidades tienen un saludo que identifica, que es como para honrarlo, como para halagarlo, como esas cosas se han perdido mucho y yo las menciono porque no se puede perder la tradición, hay que continuarla. Quizás en alguno de los programas yo voy a hablar de todos estos saludos, los voy a mencionar, los voy a nombrar para que vayan anotando, lo vayan teniendo y es una forma de halagar a esa deidad. Kabiungu Mateba Kukala Kawisa, oh, el padre de los enfermos está llegando. Yo te saludo. Este es el saludo para Cobayende. Pembele Kabiungu es la respuesta. Y así como les digo, pero si ahora usted trata de agarrar esa frase y trata de traducirla por el diccionario, palabra por palabra, que muchos pierden el tiempo en eso, a ver qué significa. A ver, no es perder el tiempo, no es perder el tiempo realmente, porque uno tiene que saber lo que dice, que es algo muy importante. A veces dicen las oraciones 30 minutos, dicen un rezo, hablan espectacular, hablan mejor que los congos, pero al final no saben lo que están diciendo. Y de los 30 minutos son incapaces de incluir esta fracción de rezo que yo les estoy diciendo. Y a la hora de pedir las licencias, es licencia al padrino y ahí, porque no tienen a más nadie que mencionar, porque no los conocen. Por eso, nuevamente, como mismo empecé, les voy a decir ahora, pregunten cuál es el padrino. Ustedes tienen que conocer su linaje, porque ustedes tienen que pedir licencia, ustedes tienen que pedir bendiciones. Todo esto es lo que activa, este es el principio, esta es la punta de esa flecha. Esto es lo que va a activar posteriormente ese trabajo, esa ensara, esa obra, esa consagración, esa monta, lo que sea que usted vaya a hacer. Este es el inicio. Esto es lo que realmente lo activa. Claro, va a depender después de muchas otras cosas. Pero como dice uno, primero fue lunes que martes. Primero lo primero, un buen rezo de apertura. Saber cómo activar todas esas energías, cómo invocar a esos ancestros. Siempre hay que mencionar al primero. Hay muchas casas religiosas que son inventadas y eso es fácil. Ni siquiera saben quiénes son los abuelos. Muchas veces los nuevos, sobre todo, ¿no? Bueno, son los nuevos, porque los viejos escuchan del padrino una frase y después ven por las redes sociales a otro que se ha hecho famoso decirlo de otra manera. Y como la gente por aquí empieza a ver videos de otro y videos de otro, lo que hacen es que empiezan a repetir los mismos errores y se hacen famosos repitiendo los errores de los demás. El nuevo, el que quiera aprender, comete el error. Cónchale, mi padrino lo dice así y todo el mundo aquí lo dice de esta otra forma. Ah, no, ellos deben tener la razón, mi padrino es que esté equivocado. Y no es así. Ustedes tienen que seguirlo como ese viejo les enseñó, porque él lo recibió de su padrino, así por una razón. Vuelvo y lo repito, uno se tiene que conectar con los ancestros de su linaje, de su casa.
que en algún momento también quiero hablar un poco de eso, quiero hacerle un homenaje a todos esos grandes de nuestra religión, de la regla del palo, de las primeras casas, de dónde salió tal casa, quién fue el primero, quién fue el padrino del otro. Quiero hablar un poco de eso, porque muchos necesitan saber, ¿no? El origen de su linaje, de su casa, que lo han escuchado, pero sus padrinos no han sido ni siquiera capaces de decirle de dónde vienen. Quiero hacer un programa hablando de eso. Entonces, es fácil confundirse cuando uno está aprendiendo por las redes sociales, por eso me pareció interesante, sobre todo porque hay un gran número de religiosos o pseudo religiosos que salen dando clases cuando realmente deberían estar tomando clases. No me gusta esto que voy a hacer a continuación, pero es importante que lo haga, tengo que hacerlo, estoy moralmente obligado a hacerlo. Salen rezándole el omituto a un chamalongo. A ver, y luego vienen o te justifican con que los ancestros, no, ¿qué ancestros? Los ancestros dentro del palo no le rezaban el omituto al chamalongo. Vamos a estar claros con esto, pero si le vas a rezar el omituto, por lo menos rézaselo bien. Omituto, anatuto, tuto laroye o alaroye, ¿no es? ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? La llore, señores. Yo sé lo que significa alaroye y laroye, gran hablador, es lo que significa. Pero la llore, yo todavía estoy buscando en los diccionarios que yo tengo qué significa la llore. No creo que consiga el significado, pero a ver, no permitan que se justifiquen de esa forma mis ancestros. Ok, tus ancestros. ¿Quiénes son tus ancestros? Menciónamelo. ¿De dónde vienen? Para uno tener una idea, cuando decirte mis ancestros, eso es como dice en la lengua lugumí, eso es un esbo, eso es lavarse las manos como Poncio Pilato, mis ancestros, imagínate tú. La verdad es que ningún ancestro le rezaba el omituto al chamalongo. Quería dejar eso claro, ¿ok? Sí, porque, mira lo que está diciendo él, por una parte de que honrar lo que los ancestros nos dejaron de la forma que nos dejaron, pero quiero decirte que el omituto en particular no fue un rezo que ningún ancestro dentro del malongo le dejó a ningún ahijado, porque eso no es parte de nuestra tierra, eso es de la Ocha, de Ifá, eso es un rezo que se le hace a Echu, a Eleguá, eso no tiene nada que ver con el chamalongo dentro del palo. Cosas como esas tienen que acabarse, inventos como esos tienen que acabarse. Si usted se quedó huérfano, si usted no conoce a sus ancestros, si usted llega a una casa donde no le sepan dar por lo menos 2 o 3 nombres o 4 nombres de hombres o mujeres de ese linaje, señores, como dice el dicho, den vuelta en den vuelta en No hay un linaje, no hay una oración, no hay un rezo, no hay a quien pedirle bendición ni licencia. Y eso es todo. Eso es todo. Eso es el inicio. Sin eso usted no va a tener un resultado. Sin eso usted no va a tener un resultado. Cuando usted monta ese fondo de candango, viene justamente de esas personas. ¿Cómo yo voy a montar un fundamento sin tener conocimiento siquiera de quién fue mi abuelo? ¿Cómo yo voy a hacer una emboba, un rezo, una moyuba correctamente si yo no sé ni siquiera quién fue mi abuelo? ¿A quién le pido licencia? ¿A quién le pido bendición? ¿Cómo puedo iniciar yo una buena obra, una consagración, una monta si no tengo esos elementos para hacerlo? Mucho cuidado con esto que estoy diciendo. Denle la atención que merece a ese rezo, a esa apertura, porque de eso depende todo lo demás. Bueno,
Muchas bendiciones para todos. Awé y salam aleikum.